El Ciudadano Entrevista va a charlar con el ex ministro de Economía de la Nación, el señor Domingo Cavallo, que gentilmente nos atiende. Domingo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Gabriel. Bueno, Buenas tardes. es un placer saludarlo y por supuesto preguntarle por este momento de la Argentina, alguien que tuvo un rol tan protagónico en la historia de nuestro país, sobre todo en materia económica, ¿no? Sin duda estamos pasando por un momento muy grave, no solo por el efecto de la pandemia y que ha obligado obviamente a una cuarentena que ya lleva 100 días y que ha paralizado una gran parte de la actividad económica, con muchas consecuencias negativas sin duda, pero algo que probablemente era absolutamente inevitable, sino también porque venimos de prácticamente 10 años de estanflación, es decir, de una economía virtualmente estancada con alta inflación. Por supuesto, algún año hubo un tenue crecimiento, pero al año siguiente una disminución en el nivel de actividad económica y así, si miramos el panorama de los 10 últimos años, hemos estado estancados y obviamente en los últimos dos, con una recesión bastante aguda y ahora se suma esta situación que estamos viviendo. La situación fiscal además es muy mala porque venía mal desde el 2012, 2013, 2015. Y obviamente durante el gobierno de Macri no se logró revertir, apenas se redujo un poco el déficit primario, pero aumentó mucho la factura de intereses. Y sobre esa situación fiscal precaria, ahora con motivo de la cuarentena se ha producido una caída en el nivel de recaudación muy alto, muy rápido, se cayó mucho el nivel de recaudación, pero además el gobierno no podía hacer otra cosa que pagar algún tipo de subsidio o alivio social a los desocupados y a las empresas pequeñas y medianas, y por supuesto a la gente que está en la economía informal y que directamente se quedó sin posibilidad de trabajar. Así que todo esto eh, pinta un panorama muy grave. La única forma que tenía el gobierno de financiar este aumento del déficit es a través de la emisión monetaria, porque Argentina a su vez se ha quedado absolutamente sin crédito público, ni crédito privado, ni interno, ni externo. Así que el panorama se pinta muy difícil hacia el futuro. Esa emisión, Domingo, que usted menciona, casi como única salida, porque aparentemente, y todos los economistas coinciden en eso, al no tener crédito internacional, muchos países salieron a poner deuda pública afuera, Argentina no lo puede hacer. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esa emisión, que además de un Estado que quiere estar presente y ha abierto programas, como usted decía, para aquello de la economía informal, como el IFE, los ATP para empresas, bueno, casi gastando 4 puntos de su Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Cómo va a impactar en el mediano y largo plazo, Domingo? Bueno, obviamente que cuando se empiece a normalizar la vida económica, al poder salirse de la cuarentena, va a haber una liquidez excedente muy grande y eso va a presionar, primero, ya está presionando, pero va a presionar aún más en el nivel del tipo de cambio en el mercado libre o paralelo. Y, y después, obviamente, va a ser necesario que el gobierno permita que se ajuste el tipo de cambio oficial y muchos precios que habrán quedado atrasados o la inflación reprimida va a aflorar y va a haber una aceleración inflacionaria. Ahora, ese proceso que suele llamarse de sinceramiento de la inflación reprimida, puede ser el comienzo de un descontrol total, es decir, de un proceso de hiperinflación,
pero no es inexorable que sea así. Puede ser también el punto de partida de un buen plan de estabilización y crecimiento, si es que el gobierno lo diseña adecuadamente, si produce los cambios en las reglas de juego y las explica de una manera convincente que sean capaces de recrear confianza hacia el futuro. O, y quizás sea lo más probable teniendo en cuenta la forma como se desenvuelve y las decisiones que toma este gobierno, es que continúe esta inflación con niveles de inflación más altos que los que vimos en los 10 últimos años. Pero bueno, ninguna de estas tres cosas es inexorable. La mejor sería la que mencioné como resultado del lanzamiento de un plan de estabilización y crecimiento, pero para eso se necesita una gran convicción del gobierno, un gran compromiso con la estabilidad, por supuesto, abandonar esta idea de que el Estado va a intervenir en todos los mercados, de que se van a seguir estatizando empresas. Por el contrario, va a haber que pensar en privatizar todas las empresas que fueron reestatizadas en los últimos años. Va a ser necesario abrir la economía, no cerrarla, eliminar impuestos distorsivos, comenzando por todos aquellos que gravan a las exportaciones y que encarecen los costos de producción, y por supuesto reducir el gasto público, eliminando subsidios innecesarios, que los hay muchos. Habrá que mantener subsidios sociales para la gente que más sufra, no solo las consecuencias de la pandemia y la cuarentena, sino también de los reajustes que vendrán a posteriori. Pero bueno, todo esto requiere una actitud que lamentablemente por el momento no se ve en el gobierno. Le iba a preguntar por la idea de intervención y después expropiación del Estado de Vicentín, pero me parece que ya me la ha respondido. Le iba a preguntar su opinión y sí, bueno, eso va absolutamente en la dirección incorrecta. Lo que tiene que hacer el gobierno ahora es remover todos los obstáculos para que las empresas puedan encontrar solución a sus problemas financieros, que los va a haber mucho, que puedan recomponer su capital de trabajo, que puedan reiniciar su actividad, aumentar la producción de bienes y servicios, mantener el empleo. Todo eso requiere darle el máximo de flexibilidad a la economía y quitarle trabas, que pueda funcionar la ley de quiebras en el sentido de habilitar la convocatoria de acreedores y que la convocatoria de acreedores permite reestructuraciones ordenadas de pasivos, es imprescindible. Si las empresas que se ven obligadas a presentarse en convocatoria de acreedores tienen la espada de Damocles de que el gobierno las puede intervenir o las puede expropiar, eso es una forma de quitarle flexibilidad a la economía. Lo mismo que, por ejemplo, poner, como pusieron hace algunas semanas, mayores restricciones a las importaciones de insumos y a importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía. Afortunadamente esto último ya lo han tratado de corregir. Espero que no acentúen la tendencia a pretender controlar cada vez más el comercio exterior. Y por otro lado, lo que deberían hacer es facilitar que funcione un mercado cambiario, financiero y turístico totalmente libre, sin intervención del Banco Central, ni ventas de divisas por parte del Banco Central, ni compras, sino que sea entre particulares, y que permita que la gente que ahorró en dólares, que hay mucha gente que ahorró en dólares, y no es traición a la patria haber ahorrado en dólares, como suele decir el gobierno, sino el intento que la gente tuvo de proteger sus ahorros, que esos ahorros en dólares puedan ser reciclados en la economía sin pérdida para el titular de esos ahorros, como para recomponer capital de trabajo de las empresas, como para permitir el nivel de gastos y consumos de las familias que transitoriamente pueden haber visto disminuir sus ingresos, pero quieren recurrir a sus ahorros. En fin,
Eso facilitaría el funcionamiento de la economía. Por supuesto, cuando se lance un plan de estabilización bien diseñado, ya habrá que eliminar los controles de cambio y se unificará el mercado cambiario. Pero mientras tanto, mientras siga existiendo controles de cambio, es necesario que haya un sistema, un mercado cambiario libre. Si no, la gente va a terminar por retirar totalmente del sistema bancario los dólares que todavía mantiene ahí depositados, porque con las restricciones actuales, el que tiene dólares en los bancos es como que tuviera dólares de circulación restringida. Teóricamente, si los quiere vender, los tiene que vender en el mercado oficial. Y si los retira y luego lo trata de vender en lo que hoy es el mercado paralelo, obviamente está cometiendo una ilegalidad. Es muy malo que eso sea así. Entonces, lo que se necesita es que la gente pueda también utilizar al dólar, no solo como forma de ahorro, sino también para las transacciones, porque de esa forma se van a poder reciclar muchos ahorros del pasado y van a facilitar la adaptación de empresas y consumidores y de toda la gente a las nuevas circunstancias que van a existir cuando se tienda a normalizar la economía. Domingo, las malas lenguas dicen, este gobierno tiene un ministro de deuda, que es Martín Guzmán, quien lleva adelante la deuda, pero no tiene un ministro de economía y un plan económico. Usted que ocupó ese lugar con mucha preponderancia durante una buena cantidad de tiempo, ¿adhiere a esta visión, que por ahí puede ser muy llana, o le parece que no, que el gobierno tiene un plan y que está haciendo lo que pueda? Digo, antes y más allá, por supuesto, después atravesado por 100 días de pandemia que cambia absolutamente todos los roles de todo, ¿no? Bueno, hay un defecto del funcionamiento de los gobiernos, no solo de este, que en realidad se inicia con Néstor Kirchner cuando lo sacó a la baña. A partir de ahí no existió equipo económico, ni en el gobierno de Cristina Kirchner, los gobiernos de Cristina Kirchner, ni en el gobierno de Macri, ni ahora con un equipo económico. Por de pronto necesita un líder del equipo económico, que normalmente es el ministro de Economía, de quien dependen todas las demás áreas de funcionamiento de la economía, como era en el caso mío, pero también fue el caso de Surruil en la época de Alfonsín y de Labaña en la época de, digamos, en un periodo de Duhalde y Kirchner, ¿no? Entonces, se necesita un equipo económico, un líder del equipo económico. Y por supuesto se necesitan ideas muy claras respecto de cómo debe estar organizada la economía para que, explicándole a la gente hacia qué tipo de economía o con qué rumbo se va a manejar la economía, la gente puede interpretar las distintas políticas económicas que habrá que implementar en cada momento de acuerdo a las circunstancias. Bueno, nada de eso existe hoy. Hoy no existe equipo económico, no existe líder del equipo económico, no existe definición de las reglas de juego hacia las que quiere avanzar la economía, no existe rumbo claro, y obviamente que eso no es bueno, no es bueno para el futuro. Ahora, si fueran nada de eso existe como consecuencia de la pandemia y de la cuarentena, no sería grave, pero me parece que aún antes de que se desatara el problema de la pandemia y la cuarentena, estaba claro que Alberto Fernández y este gobierno no tenía la idea de formar un equipo económico, con un líder del equipo económico y con pronunciamientos claves sobre organización de la economía y sobre las políticas económicas. Yo espero que la gravedad de la situación actual y los desafíos que significa normalizar la economía lo haga reflexionar al gobierno, en particular a Alberto Fernández y a sus colaboradores y también a la vicepresidenta, para encarar con
mayor eficacia a la conformación del gobierno y el manejo de la economía, ¿no? La economía y todos los aspectos de la vida económica, ¿no? De la vida social. Dos últimas, Domingo. La primera, quiero preguntarle, pareciera ser o el mundo se ha dividido entre los líderes o presidentes que han tomado decisiones más privilegiando la economía y menos sanitaristas, y otros como el nuestro más sanitaristas y no prestándole tanta importancia a la economía. Ayer Alberto Fernández en el anuncio mostró un gráfico que aquellos que habían preponderado la economía habían tenido mucha cantidad de fallecidos, enorme cantidad de contagios y también había sentido un golpe duro en materia económica. Usted, si formara parte del gobierno, ¿qué decisión hubiera tomado? Yo creo que en materia de manejo de la cuestión sanitaria, el gobierno se ha manejado bien. Ahora, el tema de decir que los costos económicos que se pagaron y que se siguen pagando son menores o iguales al de otros países donde la cuestión sanitaria no se manejó adecuadamente, no es un argumento válido, porque en realidad es cierto que países como Estados Unidos, Italia, España, el Reino Unido han tenido caídas muy grandes en el nivel de actividad económica, pero hay dos cosas completamente diferentes a favor de esos países. Primero, partían de economías que venían creciendo y de niveles de actividad económica mucho más elevados que los de nuestro país. Nosotros, si caemos 10%, como predice el Fondo Monetario Internacional, y yo me temo que podamos caer más del 10% a lo largo de este año, caemos desde niveles ya muy bajos. O sea, la economía, al estar estancada durante los últimos 10 años, en términos per cápita tiene prácticamente un 15% de caída con respecto al nivel que tenía 10 años atrás. O sea, se produce una caída adicional del 10% o más. Pero además, todos esos países pueden financiar los déficits fiscales que vienen de la mano de estas caídas del nivel de actividad económica con colocación de deuda a tasas de interés muy, muy bajas o con emisión monetaria sin ningún efecto inflacionario. Mientras que nosotros estamos en una situación en la cual no tenemos financiamiento a través del crédito de todos estos desequilibrios, vamos a tener que emitir y estamos emitiendo una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, la salida hacia adelante de nuestra economía, la solución de los problemas va a ser muchísimo más difícil que en aquellos países que han tenido también caídas importantes en el nivel de actividad económica. Yo creo que ese tipo de comparación que hizo el presidente no conduce a buenas decisiones. Hay que pensar en que está bien que se haya manejado razonablemente la cuestión sanitaria, pero el desafío que significa la caída en el nivel de actividad económica y la forma como se la financia inexorablemente plantea desafíos muy graves hacia el futuro, mucho más graves que en aquellos otros países que el presidente tomó como ejemplos negativos. Bien, y la última es a título personal, siempre hablándole al ex ministro de Economía de la Nación, que además tuvo un rol preponderante. Julio Cobos, cuando votó no positivo la 125, dijo que la historia me juzgue. Son dos en una. ¿Cómo cree que lo está juzgando y los va a juzgar la historia? Y si se arrepiente de alguna decisión que tomó como ministro de Economía. No, para mí yo no estoy preocupado por cómo me juzgue la historia, ni tampoco me desgarro las vestiduras diciendo me equivoqué en esto o aquello. O sea, todo lo que hice fue en función
de lo que creía que había que hacer y de lo mejor que se podía hacer en cada momento. Lo que yo hago o vengo haciendo prácticamente desde que inicié mi actividad profesional y política y académica, es escribir. Escribir, narrar mis experiencias, dar mis opiniones sobre el futuro, evaluar lo que pasó. Y en ese sentido tengo escrito muchos libros, el último de los cuales, que yo le recomiendo a mucha gente que lo lea porque lo puede ayudar a pensar sobre el presente y sobre el futuro de la economía y la sociedad argentina, se titula Historia Económica de la Argentina, lo escribí con mi hija, Sonia María del Milagro, y bueno, ahí se pueden encontrar todas mis reflexiones sobre lo que pasó y yo espero que, digamos, que la gente o los que vayan a opinar sobre mí en el futuro lo hagan con conocimiento de lo que realmente pasó. Si lo llamara este gobierno para dar una mano, ¿iría, Domingo? No me va a llamar, no me pongo en esa hipótesis, pero yo doy una mano permanentemente, porque yo permanentemente expreso mi opinión, lo expreso por escrito en cualquiera sea el gobierno, porque yo creo que tenemos que contribuir todos, los que tenemos algo de experiencia y creemos que tenemos conocimiento como para hacer un aporte, tenemos que contribuir dando nuestra opinión. Yo lo doy permanentemente a través de un blog, que es cavallo.com.ar, y también a través de los libros que publico. Y de vez en cuando acepto algún tipo de interpelación como esta. Trato de mantener reducido mi participación en los medios audiovisuales, porque si no me la pasaría todo el día hablando, incluso no salgo por radio, porque mi experiencia es que cuando acepto salir en una radio, después me empiezan a llamar todas y por supuesto no puedo a algunas decirle que sí y a otras que no. Pero trato de hacer mi aporte de esa forma. No espero que me llamen ni que me pidan consejos, los doy incluso sin que me lo pidan y sin que me llamen. Muy bien. Domingo, gracias por la entrevista. Usted lo acaba de decir, no es muy afecto a dar notas por esta cuestión de que lo llamarían mucho. Así que le agradezco estos 23 minutos de charla que hemos tenido. Ha sido un placer. Muy bien, Gabriel. Encantado. Que tenga buenas. Hasta luego. Gracias.